Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos a Mini Biografías Históricas. En este video les quiero hablar de las consortes que tuvo el sultán otomano Bayaceto I, apodado el Rayo. En la descripción les voy a dejar el link de la biografía de este sultán. Este video es a pedido de Alessandro Vélez. Bayaceto I nació en 1354 y falleció en 1403 y se le conocen 13 consortes, aunque también le llaman esposas, y se ve que los matrimonios son por conveniencia política. La primera fue Angelina Hatun, que era una mujer griega y que estuvo con Bayaceto a partir de 1372. Luego sería dada a Enrique III de Castilla, que la casaría con Diego González de Contreras. La otra concubina que fue dada también a Enrique III de Castilla fue María Hatun, que era hija del príncipe húngaro Juan Unyadi y que luego se casaría con Payo Gómez de Sotomayor. Otra esposa que tuvo Bayaceto fue Fulane Hatun, que se casaron en 1372 y era hija de Constantino Dragas, señor del Principado de Belbad en Serbia. En 1378 o 1381 se casaría con Devlet Shah Hatun, que nació en 1365 en Cutalia y era hija del emir de Yermillán, Suleiman Shah, y su madre Matahara Hatun. Devlet sería la madre de los príncipes Isa Celebi, Mustafa Celebi y Musa Celebi. Devlet Shah fallece en 1414 en Bursa. En 1386 tuvo una esposa o consorte de nombre desconocido, pero que era hija del emperador bizantino Manuel II Paleólogo. En 1389 se conoce otra consorte o esposa, también de nombre desconocido, pero proveniente del Imperio Bizantino, hija del emperador Juan V Paleólogo y Helena Cantacuzena. En ese mismo año, o 1391, tiene otra consorte llamada Hafsa Hatun, hija de Isabey de la tribu Aydin. Después se habla de otra mujer, llamada también María Hatun, que se dice que Bayaceto la capturó en 1393 y la puso en su harem, hija de Luis Fadrique de Salona y Helena Cantacuzena. Según algunas fuentes, Bayaceto la mandó a ejecutar en 1394, mientras que otras fuentes dicen que falleció de causas naturales. La próxima consorte se llama Karamanoglu Hanim, de la cual solamente sabemos su nombre. Otra esposa que se nombra fue Sultan Hatun, hija del emir Suleiman Shah de la tribu Dul Qadir. También se nombra a Mileva Olivera de Espina Hatun, que nació aproximadamente en 1375. Hija de Lazar Rebeljanovich de Serbia y la princesa Milica. Tenía 4 hermanas y 2 hermanos y tuvo una muy buena educación aprendiendo matemática, canto, latín, griego, teología y filosofía cristiana. En 1389, su padre es derrotado por el Imperio Otomano, siendo sultán el padre de Bayaceto, Murad I, donde éste muere en batalla. El padre de Mileva, ella y otros integrantes de la familia son apresados, su padre termina siendo ejecutado y Mileva entra al harén de Bayaceto. En 1390 se convierte en concubina de este, con quien tuvo 2 hijas. Luego sería capturada por Tamerlán junto con Bayaceto en 1402 y al morir Bayaceto la liberan en 1403 y después se va a vivir a Serbia, donde fallece cerca de 1443. Otra concubina fue Devlet Hatun, que nació aproximadamente en 1361 y se cree que era hija del bey Yaqub II de Yermillán. Con Bayaceto tuvo en 1387 al futuro sultán Mehmed I. Devlet Hatun falleció en 1414 o 1422, ya que siempre se la confunde con la otra concubina de Bayaceto, Devlet Shah Hatun, y termina siendo enterrada en Bursa. Por último, se habla de otra concubina, de la cual no tenemos ningún dato. Bayaceto tuvo muchos más hijos e hijas, que acá no los nombro, porque no se tiene constancia de quiénes son sus madres. Bueno amigos y amigas, espero les haya gustado este video.
Si es así, no se olviden su like y de compartirlo, que me ayudaría muchísimo. Les mando un muy fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Besos.